Buenas noches, mi nombre es Carlos García y pues somos estudiantes de la carrera de Economía y vamos a hacer esta exposición sobre el tema de múltiples y correlación, que es parte de la clase de Estadística 2. Eh, Tenemos como introducción del tema, tenemos que en el campo de la estadística pues es crucial pues comprender cómo diferentes variables pueden actuar y relacionarse entre sí. La correlación nos permite medir la fuerza y la dirección eh, de la relación entre dos variables, mientras que el análisis de variables múltiples nos permite examinar cómo cómo varias variables pueden influir en un resultado. Pues a través de estos conceptos podemos descubrir patrones, tendencias y entender mejor el comportamiento de los datos. Tenemos como objetivos de esta exposición explicar de manera clara y concisa qué es la correlación y cómo se utiliza en el análisis de datos. Y también tenemos destacar la importancia de la correlación y analizar y el análisis de variables múltiples en la toma de decisiones eh, informadas en la identificación de patrones y tendencias. Como siguiente punto, tenemos los conceptos que son, pues, el análisis de múltiple y correlación. Es la técnica de estadística que nos permite examinar la relación entre varias variables al mismo tiempo, ya que nos ayudan a comprender cómo estas variables se relacionan entre sí y cómo afectan a un fenómeno o resultado en particular. De igual manera, la correlación nos indica la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables. Puede ser positiva, lo que significa que ambas variables aumentan o disminuyen juntas, o negativa, lo que significa que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. El análisis de múltiple nos permite examinar cómo varias variables independientes se relacionan con una variable independiente. Esto nos ayuda a identificar qué variables tienen un impacto significativo en el resultado que estamos estudiando. Para realizar un análisis de múltiple correlación, se utilizan técnicas estadísticas como el coeficiente de correlación, que ya veremos más adelante, y el modelo de regresión múltiple. Estas técnicas nos permiten cuantificar la relación entre las variables y realizar predicciones sobre cómo un cambio de una variable puede afectar a otras. También es importante tener en cuenta que el análisis de múltiple y correlación no se implica casualidad, no implica casualidad. Solo nos muestra la relación entre las variables, pero no nos dice si una variable causa directamente cambios en otra. Pues lo dejo con mi compañero Carlos. Ok. Eh, Carlos Alberto Steve, buenas noches. Eh, bueno, como bien lo decía mi compañero, es importante tener en cuenta que el análisis múltiple de correlación no implica casualidad. Solo nos muestra la relación entre las variables que no nos dice si una variable causa directamente cambios en la otra. Siento por favor. ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? Cuando nosotros tenemos variables endógenas, por ejemplo, que son variables dependientes, es decir, que dependen de otro tipo de datos, por ejemplo, la estatura con respecto a la edad. En ese momento la variable exógena, es decir, exógena, que sí es dependiente, es la variable que depende de la edad. Es decir, la edad de una persona, o sea, entre un niño entre 10 y 15 años, por ejemplo, va a ser la variable independiente y la variable independiente va a ser la estatura o el grado donde esté. ¿Por qué? Porque va a ser determinante de la edad que tenga o el grado donde esté también va a ser determinante de acuerdo a la edad que tenga. O sea que la edad o el grado en que esté, o sea, el grado escolar, va a depender de la edad que esta persona tenga.
¿Por qué es importante saber eso? Porque la regresión lineal múltiple nos da esos datos, de saber qué tanta relación existe entre un dato a otro. Y, y también nos intenta determinar que cuando hay dos tipos de fórmulas, cómo estas pueden relacionarse. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, también está el caso de la edad, que sería la variante dependiente, y también sería la estatura y el grado donde están. Entonces, quiere saber necesita saber si hay una relación entre esa clase de variables en una escala de un plano cartesiano. Como aquí dice esta leyenda que tenemos aquí en la diapositiva. ¿Qué es el coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación es una medida específica que cuantifica la intensidad de relación lineal entre dos variables de un análisis de correlación. En los informes de correlación, este coeficiente se simboliza con una R. Esa es la correlación que existe entre una fórmula con otra. ¿Cómo se utiliza el coeficiente de correlación? Para dos variables, la fórmula compara la distancia de cada dato puntual respecto a la media de la variable utilizada. Esta comparación para deducirnos hasta qué punto la relación entre las variables se ajusta a una línea imaginaria trazada entre los datos. A esto nos referimos cuando decimos que la correlación examina las relaciones lineales. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Esto nos quiere decir que dependiendo de si existe una relación o no, va a haber diferentes puntos en un plano y diferentes puntos en otro plano para ver si estas en serio siguen un sesgo o están totalmente separadas. Porque esto es cierto, podrían haber algunos datos que se parecen en los puntos, pero eso no significa que son fórmulas que son iguales. Claro que podrían cruzarse en algún punto, pero no seguirse en la misma línea. Siguiente diapositiva, por favor. Esa es la fórmula que tenemos para determinar qué tanta relación existe entre un punto con otro. ¿Cómo calculamos eficientemente el coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación de la fórmula puede resolverse con una fórmula que sería R es igual a la sumatoria de X y entre menos total de X por Y menos total de Y entre raíz cuadrada de la sumatoria de x y menos x total al cuadrado por la sumatoria de y menos y total al cuadrado. En esta fórmula lo que nos va a decir cuando la resolvamos, cuando matamos los datos, es qué tanta relación existe entre los puntos que están en el plano cartesiano con otros puntos. Enseguida vamos a tener un mapa cerca para que sepamos qué es lo que estamos hablando. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos la imagen. Una imagen vale más que 1000 coeficientes de correlación. Perdón. Los gráficos de dispersión y otras visualizaciones son herramientas útiles en todo el proceso estadístico, no solo antes de hacer nuestra prueba de hipótesis. Es decir, lo que está ahí en medio entre los círculos nos dice si hay una correlación entre los puntos o si son totalmente dispersos. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que no hay una correlación exacta entre cada uno de los puntos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? De que no hay una forma lineal, es decir, no hay datos que se parezcan. Y de ahí podemos desestimar cualquier tipo de fórmula. A continuación, lo dejamos con mi compañera Maciel Macedo. Buenas noches, compañeros, licenciados. Yo les voy a hablar, lo siento, por favor. Mi nombre es Maciel Macedo y yo les voy a hablar les voy a seguir hablando sobre la correlación. De manera similar, observar un gráfico de dispersión puede aportarnos información sobre cómo los valores atípicos, observaciones poco habituales dentro de nuestros datos, pueden sesgar el coeficiente de correlación. Vamos a ver un ejemplo con un valor atípico extremo. El coeficiente de correlación indica que una relación positivamente relativamente fuerte entre X y Y. Pero cuando se limita el valor atípico, el coeficiente de correlación está cerca de cero. Para que haya correlación, una cosa que no se explicó en la fórmula es que X y Y serían promedios, lo que se saca ahí para promedio de los dos variables, que son X y Y. Una, como dijo el compañero, es dependiente y otra independiente. Siempre la dependiente va a ser X y Y va a ser la variable independiente, o sea que Y
ya que va a depender de ella. En este caso vamos a, por ejemplo, un ejemplo que dijo el compañero de la estatura y la edad. La edad sería Y y la estatura sería X. ¿Qué tanto depende la edad conforme a la estatura? El coeficiente de correlación cerca de cero, el coeficiente de relación siempre está entre 1 y -1. Cuando está cerca de cero es que no hay suficiente relación entre las dos variables, entonces no sirve de nada realizar un estudio sobre esto. Digamos, si yo soy empresaria y quiero hacer un estudio sobre costos y ventas, obviamente esos son dos variables, pero me sale que la correlación es cero. Para que cambie las ventas, pues hay un montón de factores y puede que en esta época del año en la que vamos a evaluar, los costos realmente no sean el motivo por el cual las ventas han bajado o subido, sino sean factores externos y se pueden incluir esto. Siguiente, que podría por conclusiones. En conclusión, es importante recordar que la correlación no implica casualidad. Solo porque dos variables estén correlacionadas no significa necesariamente que una cause la otra. Es posible que haya otros factores o variables ocultas que estén afectando a ambas variables. Como les decía anteriormente, más de una cosa puede afectar eh, una, una variable o dos. Por ejemplo, en la de costos pueden ser las ventas, las bajas de ventas, un catálogo